John Silence Radio presenta. Hola amigos de John Silence Radio, gracias por estar aquí en este nuevo podcast. Recuerda que te mando un gran abrazo donde quiera que te encuentres. Gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu trabajo, a tu oficina, en tu auto donde te encuentres para que puedas escuchar este programa que está diseñado para ti. Un saludo a todos mis amigos y por supuesto pues mis más grandes agradecimientos por escucharme. Como ustedes sabrán, pues estábamos haciendo un podcast que habla sobre entidades anómalas que yo estoy clasificando, criaturas paranormales que yo considero reales. Pero quiero hacer una pausa porque leí sobre una noticia muy impactante y quisiera desarrollar el tema con ustedes. Y esto tiene que ver con un descubrimiento científico y a la vez con un cuento de nuestro querido autor Lovecraft. Y es que fíjense, si ustedes no han leído En las montañas de la locura, en este canal pueden escuchar una adaptación increíble con efectos de sonido que los va a llevar hasta el corazón de la oscuridad de la Antártida. Y es que en Las montañas de la locura de Lovecraft se describe una cordillera en la Antártida que supera en altura al Himalaya. Y durante esta expedición los científicos descubren una antigua ciudad construida por entidades, por criaturas llamadas los antiguos, que se cree fueron una civilización extraterrestre que habitó la Tierra en tiempos remotos. Esta ciudad situada en lo profundo de las montañas revela secretos oscuros y horrores inimaginables que desafían la cordura de los exploradores. Es una expedición mandada por la Universidad Ficticia de Miskatonic, una universidad que sale mucho en las historias de Lovecraft, y que descubren estos restos de la civilización desconocida. Una civilización supuestamente creada por unas entidades llamadas los antiguos. Ahorita vamos a describirlos cómo son. Y se supone que habitaban una vasta ciudad ubicada en una cordillera de montañas más allá de lo que la humanidad puede imaginarse, que es la Antártida. Pero se supone que en esos tiempos remotísimos la Antártida no era de hielo. Había grandes bosques, había enormes extensiones de tierra. Ahora pues solo es hielo, ¿no? Se cree que si se derrite, pues se van a encontrar ciertas extensiones terrestres, pero no del tamaño como la vemos ahora por las capas de hielo. Supuestamente durante la expedición, el equipo liderado por el profesor Lake se topa con una imponente cordillera en la Antártida, con picos que superan la altura al Everest. En las estribaciones de estas montañas descubren una cueva que contiene fósiles y estructuras desconocidas. Este hallazgo los lleva a explorar más profundamente, revelando una ciudad antigua construida. La ciudad presenta una arquitectura colosal y alienígena, con estructuras ciclópeas que desafían las leyes de la física. Las edificaciones están adornadas con intrincados bajorrelieves que narran la historia de los antiguos, desde su llegada a la Tierra hasta su eventual decadencia. Los exploradores en este cuento pues quedan asombrados por la complejidad y antigüedad de estas ruinas, que sugieren una civilización avanzada mucho antes de la humanidad. Los antiguos son conocidos como Elder Things en inglés o primordiales, y eran seres extraterrestres que tenían forma como de barril, tenían muchos tentáculos y alas. Según los relatos esculpidos en las paredes de la ciudad, llegaron a la Tierra en tiempos primordiales y establecieron una civilización avanzada. Pero, ahí viene lo interesante, amigos, enfrentaron conflictos con otras entidades cósmicas, como Tulu y las semillas de Tulu, así como los Migo. Estas guerras y una eventual rebelión, pues
ocasionó su declive. Y principalmente contra los Shoggoths, que son unas criaturas que ellos mismos crearon. Y es que los Shoggoths son amorfos, protoplásmicos, me imagino como un tumor volador, que fueron creadas como fuerzas laborales por los antiguos, pero con el tiempo estas entidades desarrollaron conciencia propia y se rebelaron contra sus creadores. Durante la exploración de la ciudad en el cuento, los miembros de la expedición encuentran evidencia de la presencia de los Shoggoths, lo que culmina en un encuentro aterrador que pone en riesgo su cordura y sus vidas, porque al parecer ellos escuchan como dentro de esa cueva un ruido más allá de lo que pudieran imaginar. Entonces creen que son los Shoggoths y pues se asustan, ¿no? Y bueno, amigos, la narrativa de Lovecraft en Las Montañas de la Locura combina elementos de terror cósmico y ciencia ficción, presentando una civilización antigua y sus horrores asociados que desafían la comprensión humana y revelan la insignificancia de la humanidad en el vasto cosmos, pero también en el tiempo. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esta historia increíble? Yo sí te recomiendo, amigo y amiga, que escuches este audiolibro. Lo encuentras aquí en mi canal. Y también lo puedes encontrar en Spotify, en Las Montañas de la Locura, de Lovecraft, en la voz de John Silence Radio. Porque te va a gustar mucho y vas a entender un poquito la parte terrorífica de las noticias actuales que se desarrollan en este lugar que es la Antártida. Como ustedes saben, la Antártida tiene muchos misterios. Para empezar, pues es un lugar que no es turístico. O sea, mucha gente según va de turismo a la Antártida, pero en realidad nada más van en un barquito. Generalmente no dejan bajar a las personas. No pueden bajar. No pueden tocar nada. Es un lugar inhóspito y que siempre está en disputa por diferentes países que dicen que les pertenece. Y por supuesto, un montón de fenómenos paranormales que ocurren en la Antártida. Y el primero es que tenemos avistamiento de objetos voladores no identificados. En 1965, personal militar argentino, chileno y británico en la isla de Decepción observó objetos luminosos que se desplazaban en patrones inusuales, incluyendo movimientos en zigzag y suspensiones en el aire. Incluso en internet hay fotografías de supuestas naves nodrizas en la Antártida y déjame decirte que se ven increíblemente grandes y se ve como hay un momento en que estas naves entran al agua y se ve que son unas estructuras gigantescas y a mí hasta miedo me da ver ese video, Ahí lo puedes encontrar en la red. También tenemos la teoría sobre bases secretas en la Antártida, porque algunos teóricos de las conspiraciones afirman que existen bases militares secretas, utilizadas para experimentos encubiertos o como refugios para élites. Fenómenos electromagnéticos inexplicables. Los barómetros en el laboratorio del destacamento naval argentino en las Islas Orcadas del Sur registraron perturbaciones notables, coincidiendo con avistamientos ovnis en la región. También tenemos un misterio increíble sobre mapas históricos como el de Phi Reis, que han sido objeto de especulaciones debido a la representación de costas antárticas libres de hielo, sugiriendo un conocimiento antiguo, pero realmente previo a que la Antártida se haya llenado de hielo. Como ustedes saben, pues antes era un territorio distinto, ¿no? Esto es increíble, amigos, porque ¿cómo es posible que alguien pueda conocer las costas australes que ahorita están cubiertas por hielo, ¿no? También han encontrado estructuras subglaciares misteriosas, porque exploraciones geofísicas han identificado formaciones que parecen alinearse de manera artificial, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia de estructuras construidas por civilizaciones desconocidas o incluso fuerzas no humanas. Por si fuera poco, también los científicos han registrado sonidos extraños y no identificados en la atmósfera de la Antártida, que no corresponden a fenómenos meteorológicos conocidos ni a actividades humanas, alimentando teorías sobre orígenes desconocidos.
Y bueno, pues también es como un triángulo de las Bermudas, porque a lo largo de la historia se han documentado casos de desapariciones inexplicables de exploradores y aeronaves en la Antártida, sin rastros que expliquen su paradero, lo que ha generado especulaciones sobre fenómenos paranormales. Muchas bases en la Antártida, científicos, aviones, han reportado luces en el cielo que no corresponden a fenómenos astronómicos conocidos ni actividades humanas, sugiriendo la presencia de entidades o tecnologías desconocidas. Muchas de estas historias pues, son increíbles y fascinantes, pero la mayoría está siendo encubierta y por tal motivo no hay suficiente evidencia que la respalde. Pero eso sí, la Antártida sigue siendo un lugar de intenso interés y misterio, donde la ciencia continúa desentrañando sus secretos, mientras que las leyendas y especulaciones persisten en la imaginación popular. Y además, ¿qué creen? Que sí, hay una exploración moderna que se ha perdido nuevamente en la Antártida. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo fue? No solamente se perdió, sino que hizo un descubrimiento increíble y después desapareció. Pero de eso les hablo regresando de estos comerciales. John Silence Radio. Estamos de regreso en este programa tan interesante sobre la Antártida y resulta, amigos, que en estas heladas profundidades un equipo internacional de científicos ha enfrentado uno de los misterios más desconcertantes en la historia reciente de la exploración oceánica. La misión liderada por la oceanógrafa Anna Wöhling arrojó hallazgos clave sobre el derretimiento glaciar y la influencia de las corrientes profundas. Pero el vehículo desapareció. A principios del 2024, durante esta misión, una misión para investigar el fondo marino oculto bajo la plataforma de hielo Dodson, un submarino autónomo desapareció sin dejar rastro tras realizar un hallazgo perturbador. Estructuras submarinas desconocidas que desafían el conocimiento actual sobre la región. Fue una misión pionera el año pasado en la Antártida y reveló aspectos desconocidos del lecho marino bajo la plataforma de Dodson. Cartografió durante 27 días más de 1000 kilómetros del fondo marino, proporcionando datos detallados sobre la topografía submarina y las interacciones entre las corrientes. Pero el hallazgo más sorprendente fue la complejidad del terreno subacuático. Contrario a las expectativas de un lecho marino plano, el submarino de nombre RAN detectó un paisaje dinámico con picos y valles esculpidos por fuerzas geológicas desconocidas. Algunas estructuras alcanzando hasta 400 metros de altura. Estas formaciones similares a dunas de arena sugieren procesos geológicos activos y complejos en áreas previamente inexploradas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues de que generalmente donde hay capas tectónicas, pues se generan montañas, donde las capas tectónicas chocan. No se sabía de este tipo de situaciones en la Antártida y no se sabe y no se explican por qué en el lecho marino hay montañas. Esto es increíble porque concuerda con la historia de Lovecraft sobre una exploración que encuentra grandes picos y grandes montañas en una zona de la Antártida donde se supone que no deberían de estar. Exactamente ocurrió como en la historia de Lovecraft. Y para colmo, el submarino desaparece después de enviar esta información. A mí me parece demasiado paranormal. No sé tú qué opinas. Dicen también que identificaron diferencias significativas entre las secciones orientales y occidentales de la plataforma de hielo. Mientras que la zona oriental es más gruesa y su fusión es más lenta, la región occidental es más delgada y experimenta un deterioro acelerado debido a la intrusión de aguas cálidas del océano.
Yo no sé cómo tomes tú esta noticia, pero a mí me parece extraordinario. Mucha gente piensa que Lovecraft tenía un conocimiento que era vedado, que era oculto para la mayoría de las personas. Su abuelo pertenecía a una logia, me parece que a los Rosacruces. Se cree que esas logias o esos grupos de personas tienen información que no dan al público y que está relacionado a eventos paranormales, a sucesos acontecidos en la historia de nuestro planeta que supuestamente fueron reales, pero que solo ellos tienen esa información. Yo desconozco si el abuelo de Lovecraft, que tenía una enorme biblioteca, tuvo una influencia en él o tenía libros prohibidos que él terminó leyendo y que obtuvo toda esta información, porque es completamente extraordinario que él pudiera haber descrito lo que había en la Antártida cuando todavía ni siquiera podía haber exploraciones submarinas y ni siquiera nadie se imaginaba que había una cadena montañosa, ¿no? Y la desaparición del submarino autónomo RAND en la Antártida, tras descubrir estructuras geológicas inusuales, ha generado especulaciones sobre qué pudo haber encontrado en las profundidades del continente helado. Pudo haber encontrado una civilización, criaturas alienígenas, entidades extraterrestres que lo agarraron para que no siguiera con su exploración. Si bien este evento tiene explicaciones científicas, pues el paralelismo con el cuento de las montañas de la locura es intrigante y evidente. En la misión del submarino RAND, los investigadores encontraron un relieve submarino inesperado, con formaciones que desafiaban las predicciones. Y en el cuento de las montañas de la locura, los exploradores descubren una ciudad oculta tras una imponente cordillera en la Antártida, construida por una raza alienígena, una civilización extraterrestre extinta. En ambos casos, lo hallado cambia la concepción previa sobre el territorio antártico. La ciencia esperaba una topografía más predecible, pero el submarino reveló una geología mucho más compleja. En la ficción, los investigadores esperaban encontrar solo montañas y hielo, pero descubrieron vestigios de la civilización perdida. Como otro punto clave, amigos, también tenemos que el submarino detectó estructuras de gran tamaño en el fondo marino, algunas elevaciones de hasta 400 metros, lo que podría ser el resultado de procesos geológicos que no son evidentes y que no son naturales. En la historia de Lovecraft, la ciudad de los antiguos contenía monolitos, cavernas y laberintos de origen no humano. Aunque en la realidad estas formaciones pueden deberse a movimientos tectónicos, erosión submarina o antiguos procesos volcánicos, la idea de estructuras inexplicables nos remite inmediatamente a las construcciones alienígenas de la novela corta de Lovecraft. Él, influenciado por la geología de su época, describe muros que desafían la arquitectura humana, evocando el mismo desconcierto que el equipo del submarino pudo haber sentido al encontrar el relieve inusual, porque ellos dicen que encontraron relieves de manera inusual. Y pues la historia termina casi igual, porque el submarino RAND desapareció sin dejar rastro tras su último registro de datos, sin que los científicos pudieran determinar su paradero exacto. Y en las montañas de la locura, la expedición sufre pérdidas humanas tras descubrir los restos de los antiguos y enfrentarse a los Shoggoths, criaturas amorfas que habitan en las ruinas. Como ustedes saben, los Shoggoths pues eran estas entidades que fueron creadas por los antiguos para servirles como de esclavos, pero se rebelaron, ¿no? Y aquí se ve esta criatura en el cuento, ¿no? Aparece a uno de los personajes y lo persigue. Y bueno, en la vida real, la desaparición del submarino podría deberse a fallas mecánicas, presión extrema o corrientes submarinas, pero también pudo haberse encontrado con una inteligencia no humana que lo capturó. Y en la ficción, la muerte de los científicos es causada por una amenaza latente que había permanecido oculta por milenios, que es el Shoggoth, ¿no? Y en ambos casos, la incertidumbre sobre qué ocurrió refuerza la sensación de lo desconocido y la fragilidad humana frente a lo que yace bajo el hielo. Vámonos a unos comerciales y regresamos.
suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, estamos de regreso en tu programa de John Silence Radio. Y pues la verdad muy interesante, porque acabamos de cruzar la información real sobre el submarino RAN y su desaparición en la Antártida y su relación misteriosa con el cuento de En las montañas de la locura de Lovecraft. Pues es que desde tiempos inmemorables, amigos, la Antártida, el continente más austral del planeta, ha sido objeto de diversas teorías que sugieren la existencia de bases secretas, tanto humanas como extraterrestres. Estas especulaciones se alimentan de fenómenos anómalos y testimonios que apuntan a actividades inusuales en la región. Fíjense, para darle un sello de oro a este programa, quiero decirles que también se ha observado que ciertas áreas de la Antártida aparecen difuminadas con información censurada en imágenes satelitales comerciales. Por supuesto que esto ha alimentado la especulación sobre la existencia de instalaciones secretas. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía hay zonas en la Antártida que no pueden ser vistas desde los servicios públicos satelitales. Obviamente, como les decía, también está restringida para la exploración, porque está regida por el Tratado Antártico, que promueve la cooperación internacional en la investigación científica, pero en la restricción también y en el acceso controlado y limitado al continente. Se han reportado avistamientos de criaturas desconocidas en las aguas antárticas. Una de las más destacadas es el Ningen, que es una supuesta criatura humanoide gigantesca que habita en las profundidades del océano Ártico y Antártico. Los testimonios describen al Ningen como una entidad de entre 30 y 90 metros de largo, con piel albina y extremidades similares a las humanas. Sin embargo, la evidencia fotográfica y videográfica disponible es de baja calidad, aunque sí existe. Incluso aquí en este canal hay un video de lo que creemos puede ser un Ningen. Muchos expertos sugieren que estos avistamientos podrían deberse a la interpretación errónea de formas de hielo, pero no, eso no puede ser. Si tú ves los videos dices, esto no es un hielo. Hay hasta un video donde se ve claramente el Ningen, así se le ven los ojos y las manos. Bueno. Y por supuesto, pues la presencia de ovnis y de naves gigantescas. Porque no solamente son ovnis normales. En la Antártida se han observado naves nodrizas de dimensiones colosales. Estos videos, si tú los ves, se pueden ver objetos voladores de forma y tamaño inusuales que emiten luces intensas y realizan maniobras complejas. Muchos de estos videos provienen de fuentes militares, pero pues no se sabe a veces de dónde fue que salieron. Y esto imposibilita que sean pruebas tangibles. Como siempre dicen, ay, pues es que ese video lo hizo alguien, o es falso, o así. Yo estoy muy impactado por esto que pasó con el submarino, porque pues se pierden muchos millones de dólares en esas investigaciones, como para que ellos de pronto pues se les pierda el submarino, ¿no? Y no es normal que submarinos que están hechos para eso y que de estar trabajando bien, de pronto se pierda el contacto. Yo pienso que alguna entidad no humana lo imposibilitó para no seguir descubriendo más cosas. Porque seguramente más hacia adentro de la Antártida, pues sí hay cosas que se ocultan. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes la ocultan? ¿Qué es lo que ocultan? Pues tal vez nunca lo sabremos. Pero de que hay algo en la Antártida. Y pues a mí me dio mucho gusto haber estado contigo en este programa, en esta reflexión sobre esta noticia tan impactante y pues dándote los datos duros sobre lo que está ocurriendo ahí, pero que nadie sabe. Yo quiero ir, de verdad, quisiera ir a una expedición a la Antártida. Bueno, una expedición no, a un tour, porque una expedición debe ser terrible, ahí el hielo y ir a las bases. Hay unos videos en YouTube que explican cómo es la vida en las bases de la Antártida y bueno, es muy difícil.
Pero sí hay tours que salen de Argentina o de Chile y salen en barco y te llevan por el estrecho de Magallanes y te llevan hacia estas tierras australes. Les digo, no es permitido que las personas toquen nada. Habrá zonas donde te puedan dejar descender del barco en alguna costa pequeña, pero en general la gente no puede salir del barco. Lo que más me imposibilita en pensar en hacer este viaje es la distancia, porque me queda más lejos que China. La Antártida está más lejos que China para México. Y entonces primero tendremos que llegar a Santiago y hacer una escala, o a Colombia, y luego llegar a Argentina, llegar a Buenos Aires o llegar a Uruguay, a Montevideo. Y luego de ahí pues ya bajas hasta la parte austral, que hay muchísimos territorios que a mí me gustaría conocer, que se ven increíbles por ahí, como la Isla de los Brujos en Siloé, por supuesto el desierto, las pampas, pero más abajo pues tenemos ya la parte de la Patagonia, donde está Bariloche, está también Punta Arenas, que a mí me encantaría conocer Punta Arenas, y de verdad creo que sería un viaje increíble y me gustaría mucho hacerlo, pero pues no, la distancia no solamente la afectación es que tan lejos está, sino el tiempo que te lleva a hacer ese viaje. Por lo cual yo pienso que un viaje así duraría por lo menos unos 20 días. Y pues no concuerda con mis vacaciones. Pero me dio mucho gusto haber estado aquí con ustedes, imaginando, soñando, pensando en ir algún día a esos territorios tan enormes y hermosos. Y pues nada más de ver la Patagonia, ya ven que dicen que ahí existen mucha mitología de los pueblos ancestrales, y sobre todo pues promueven mucho la existencia de los duendes y de criaturas elementales. Pues yo estoy aquí con Thorin, que es mi perrito rescatado. Todo el programa me estuvo aquí dando lata, así que mándale saludos, Thorin. ¡Saludos! Es un perrillo que da mucha lata, de veras que yo nunca había tenido un chihuahua, y es todo un reto tener un chihuahua, porque bueno, te distraes tantito y hacen hasta lo inimaginable, son bien latosos. Pero gracias por estar aquí, les mando un gran abrazo. Y pues me da mucho gusto que podamos seguir haciendo programas sobre cuestiones insospechadas y sobre todo paranormales. Este John Silence Radio, recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña.